Muy buenas noches, eh, hermanos, hermanas. Un gusto poder ya estar en esta clase número 4. Qué rápido se va, ¿verdad? Ya la clase número 4 de este segundo módulo sobre el Antiguo Testamento. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido viendo hasta este punto. Hemos venido viendo que después de la época de los jueces en el Antiguo Testamento, después de la época de los jueces, el pueblo de Israel pidió un rey. Dijeron, queremos un rey. Y el problema es que ellos dijeron, queremos un rey para ser como las otras naciones. Eso fue la peor decisión que ellos pudieron haber tomado. Y en aquel momento el profeta Samuel les dice, vean, Dios dice así, que si ustedes llegan a tener un rey, ustedes van a sufrir derrotas, van a sufrir muerte, van a sufrir guerras, se van a quedar sin tierra, sus hijos van a ser muertos en batalla y sus hijas van a ser llevadas como esclavas. Y el profeta Samuel les dice, "Ah, todas las calamidades vienen contra ustedes si ustedes escogen un rey". Y el pueblo dijo, no importa, queremos un rey. Llega el reinado, y ese reinado que comienza en Samuel, que después pasa primero comienza en Saúl, perdón, luego pasa a David, de David pasa a Saúl, y de Saúl pasa a su hijo, pero al pasar a su hijo, luego ese reino se divide una parte al norte, la marcada en este mapa en verde, y la otra parte en el reino del sur. En el reino del sur, casi aquí en el centro del mapa, aquí dice Jerusalén. ¿Y qué tiene de especial Jerusalén? Que ahí era donde estaba el templo donde había un lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo ellos tenían la creencia de que Dios se encontraba ahí, solo ahí Dios habitaba, que esa era la casa de Dios, era lo que ellos pensaban. Y ellos se sentían indestructibles, de que nunca iba a pasar nada porque Dios está aquí entre nosotros. ¿Qué comenzó a pasar en el reino del norte? Que ese reino del norte comenzó a adoptar las prácticas religiosas y la idolatría de todos estos pueblos vecinos. Y entonces este reino del norte estuvo adorando ídolos, adorando eh, eh, bajo idolatría. Este reino del norte, con los profetas Oseas, Jonás y Amós, este reino del norte fue anunciado que iba a ser conquistado. Y así sucedió, fue conquistado este reino del norte. Eso pasó en el año 722 antes de Cristo, cuando fue destruido el reino del norte, conquistado por el imperio de Asiria, que quedaba aquí para el norte. ¿Qué pasó? Que los del reino del sur, ellos, a pesar de que vieron lo que había pasado con el norte, ellos no se arrepintieron, ellos siguieron en el pecado de idolatría y ellos también llegarían a caer. Todos estos profetas que vemos aquí como los profetas del reino del sur, esos profetas anunciaron, Dios manda que ustedes se arrepientan, Dios manda que ustedes se arrepientan, que ustedes cambien. En la siguiente línea, habíamos comenzado a ver cómo estos profetas comenzaban a anunciar lo que iba a pasar. Y en esta línea punteada, la línea que dice caída del reino del norte, ¿ok? Conquistado por Asiria, vean que durante toda esta época estuvo el profeta Isaías, estuvo el profeta Miqueas, también estuvo el profeta Nahum, profeta Jeremías, profeta Sofonías, profeta Habacuc. ¿Qué era lo que todos estos que están aquí marcados en azul, qué era lo que ellos profetizaban? Ellos le profetizaban al reino del sur que si ellos no cambiaban, les iba a pasar igual que en el reino del norte. ¿Y qué sucedió?
que en el año 587 el reino del sur también cayó porque fue invadido por Babilonia y destruyeron el templo. El templo de Jerusalén fue destruido. Para ellos eso fue una derrota espiritual muy fuerte, porque como les dije hace un rato, para ellos perder el templo era perder la comunión con Dios, la presencia con Dios. Y además de que perdieron el templo, también fueron llevados lejos de su tierra. Se quedaron sin templo y se quedaron sin tierra. Hoy entonces vamos a hacer un análisis de qué tratan estos libros que vamos a conocer como los libros de los profetas del sur: Isaías, Miqueas, Nahum, Jeremías, Sofonías y Habacuc. Vamos a analizar cuál fue el mensaje de estos profetas. Así es que vámonos primero al profeta Isaías. El profeta Isaías tuvo un tiempo de profecía muy largo, alrededor de 40 años. Entonces a Isaías le tocó ver muchas cosas, a muchos reyes que iban y que venían, y también le tocó vivir constantes amenazas de invasión de las naciones vecinas. Cuando ya el norte quedó sin reino, entonces era un lugar donde fácilmente podían ingresar para atacar al reino del sur. ¿Qué fue lo que pasó con los reyes que estaban en el reino del sur? Que cuando ellos se sintieron desprotegidos, en lugar de buscar que fuera Dios el que los protegiera, humillarse delante de Dios para que fuera Dios el que peleara a su favor, vean lo que terminó haciendo el rey de Judá: buscó apoyo militar por parte de ese reino del norte, el reino de Asiria. Entonces, los enemigos que habían destruido al reino del norte, los del sur les dijeron: mirad, para que a mí nadie me conquiste, yo te comienzo a pagar un tributo. Y entonces Judá, a cambio de la protección del reino asirio, entonces comenzó a pagar un impuesto. Y cuando esta gente en esa época pagaba un impuesto, no es como en la actualidad, donde una persona paga un impuesto haciendo una transferencia bancaria y ya, y no pasa nada, usted además paga lo que tiene que pagar. En esa época usted tenía que pagar el tributo, pagar el impuesto, y además públicamente usted tenía que declarar su fidelidad a ese imperio enemigo. Entonces, ojo lo que pasó con este reino del sur. Ellos, en vez de confiar en Dios, en el poder de Dios, en que Dios los iba a proteger, en lugar de eso, ellos pusieron su esperanza de protección en el enemigo y le dijeron al enemigo: mira, yo te pago un impuesto y yo te declaro mi fidelidad a ti. Entonces podemos ver que en el reino del sur, ellos, por ese temor de ser invadidos, por ese temor de que los conquistaran, terminaron cambiando la prioridad de Dios por la prioridad de que otro gobierno militar, otro gobierno terrenal les diera protección y apoyo. ¿Ok? Para el pueblo de Dios, más atrás en la historia, en la época de los jueces, eso era un insulto. Eso hubiera sido un total y completo insulto, porque en la época de los jueces, cuando el pueblo de Dios se sentía amenazado, ellos clamaban a Dios y Dios les levantaba un juez. Y ese juez, con el poder de Dios, los protegía. En cambio, aquí en esta época, ellos dijeron: no, 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 ya no acudimos a Dios, ahora paguemos, es decir, pongamos nuestras propias fuerzas, nuestro propio esfuerzo, y a Dios queda ahí en un segundo plano. ¿Ok? Punto número tres: esa acción para Isaías constituyó una acción de menosprecio a Dios, porque era Dios quien realmente protegía a Jerusalén. Entonces Isaías ve esta situación y entonces Isaías va a comenzar a profetizar en contra
de esos reyes porque ellos estaban menospreciando que Dios realmente era, como dice la canción, el poderoso de Israel, ¿verdad? El que pelea a nuestro favor, el que nos defiende. Ellos menospreciaron eso y buscaron más bien que fueran protegidos por el poder humano. Entonces, mucho en este libro tiene que ver con esto. Incluso, y ahorita, ahorita lo podemos ver, la famosa profecía de que un niño nos es nacido, ahorita lo vamos a ver, en el primer contexto original en que esa profecía fue dada, es porque el rey tenía mucho temor, el rey de Judá, de que iban a ser invadidos. Y entonces, por medio del profeta, les da esta señal y le dice, mira, la señal de parte de Dios de que ustedes van a ser protegidos es que van a ser un niño y van a ser un niño de una doncella, de una muchacha, de una virgen. Y ese niño va a traer el principado, va a traer la paz, va a traer la protección. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Claro, en el Nuevo Testamento esa profecía es tomada y espiritualmente se dice, no, no era en la época de Isaías su verdadero propósito era en la época de Jesús. Ahorita lo vamos a analizar. Eh, este libro es muy grande. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Es un libro muy, muy grande de contenido. Incluso muchos estudiosos de la estructura y el contenido de esta obra han identificado que puede dividirse en tres etapas diferentes, donde los primeros 39 capítulos corresponderían a una primera parte de la historia, pero luego vendría una segunda parte de la historia a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 55, donde esa segunda parte de la historia ya fue redactada durante el exilio en Babilonia. Y que incluso habría una tercera etapa del libro correspondiente a los capítulos del 56 al 66, que esa etapa sería redactada después del exilio, lo que se conoce el retorno del posexilio. Tal vez usted en este momento se esté preguntando, bueno, si eso fue así, ¿quién escribió estas otras partes? ¿Verdad? Porque está redactado de tal forma que refleja la experiencia del pueblo, anunciada por el primer Isaías, cumplida en la segunda parte, que fue el exilio, y luego una tercera parte donde es la restauración de la tierra cuando ellos regresan. Entonces, lo que se considera es que esas ediciones fueron completadas por los discípulos de Isaías. Esto que les menciono es una posibilidad. ¿Por qué? Porque en esa época los discípulos de los profetas eran los que mantenían los libros. Como yo les expliqué la semana pasada, estos libros no era que ellos los escribían por adelantado. Entonces que ellos decían, ay, bueno, voy a dar un mensaje al pueblo, voy a escribir el mensaje y después voy y se los leo. No, no era así, sino que más bien ellos daban el mensaje y ese mensaje era recolectado por los discípulos de los profetas y ellos eran los que lo iban acomodando, los que lo iban redactando. Hermanos, esto es muy normal en el Antiguo Testamento, esto que estoy mencionando. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Y entonces uno podría pensar, bueno, si se narra la muerte de Moisés, pero no fue que Moisés fue el que inició el libro. Entonces sí, posiblemente Moisés fue el que inició el libro, pero ya fueron sus discípulos los que completaron el último capítulo donde se narra cómo murió Moisés. De lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo fue escrita esa parte? Igual al final del segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel se narra cómo murió Samuel. Entonces, claramente, no fue Samuel el redactor, sino los discípulos de Samuel los que terminaron de completar esa última parte. Entonces, esto que les estoy mencionando, de que los discípulos de los profetas completaron esos cierres de los libros, es algo que ya se tiene documentado que en el Antiguo Testamento había pasado.
Para nosotros, ¿qué es lo importante de este libro? Vean, este es un libro lindísimo, lindísimo. Es grande, es bastante grande comparado con nosotros. Yo los invito, los estimulo a que ustedes puedan leer al menos una vez en su vida, leer este libro de Isaías. Es un libro muy lindo, está lleno de poesía, mucho simbolismo, muchas imágenes muy fuertes, que ahorita vamos a leer algunas, para llamar la atención a la fidelidad a nivel social, a nivel político, a nivel religioso. Y para el Nuevo Testamento, este es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo. Entonces, no todas, pero la gran mayoría de veces que ustedes ven que en el Nuevo Testamento dice, Jesús hizo tal cosa para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿verdad? Han leído que en el Nuevo Testamento vienen mucho esas frases. Eso viene de Isaías. La gran mayoría de las veces, cuando el Nuevo Testamento dice, y así pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta o de acuerdo a la profecía, se refiere al profeta Isaías. Entonces, es un libro muy importante porque es el libro que nos permite a nosotros como cristianos hacer una lectura del Antiguo Testamento de una forma cristocéntrica. Es decir, nosotros comenzamos a ver que 700 años antes de Cristo ya había una profecía que hablaba de que iba a venir uno al que se le llamó Emanuel. ¿Por qué Emanuel? Porque Emanuel significa Dios con nosotros. De que iba a venir uno al que se le va a llamar el príncipe de paz. Que iba a venir uno al que se le iba a llamar la raíz de Isaí. De que iba a venir uno al que se le iba a llamar el siervo sufriente. Entonces, este libro es muy importante porque corresponde a una de las principales fuentes del mesianismo. El mesianismo es decir, las profecías que hablan de la venida del Mesías. ¿Ok? Entonces, vamos a leer algunas secciones importantes de Isaías para que podamos ir viendo. Yo voy a compartir la pantalla, igualmente ustedes pueden también. Segundo, si gustan ir a Isaías capítulo 1 o si no, por aquí lo vamos leyendo juntos. ¿Ok? Vámonos a Isaías capítulo 1. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver en este primer capítulo de Isaías, como les mencionaba, es que este es un profeta del sur que dirige sus profecías contra el reino del sur. El reino del sur se llamaba Judá. Y este reino del sur no estaba atendiendo las palabras de Dios de arrepentirse, sino que ellos seguían en su pecado. Entonces el profeta les dice, si ustedes siguen así, ustedes van a caer destruidos al igual que le pasó al reino del norte, al igual que le pasó a Israel. Entonces vean, voy a leer todo este capítulo 1 para que vean qué profecía tan fuerte esta que dirige Isaías capítulo 1. Dice, oigan cielos. Escucha, tierra, porque el Señor ha hablado. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego ante sus propios ojos.
Los extraños devoran sus campos, su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La hija Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un huerto de pepinos, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente de sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra, gobernantes, la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Vean qué fuerte aquí que el profeta compara a los israelitas con Sodoma y Gomorra. Así de mal estaba ese pueblo. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Es decir, esta gente seguía viviendo una religiosidad del sacrificio en el templo. En el templo ellos sacrificaban animales y Dios manda a decir, estoy harto de esos sacrificios, de la sangre de los corderos, eso no me complace, eso no me satisface. Versículo 12. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso para mí es una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas que me ofenden. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, porque tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de su vista, de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Dios no estaba complacido en que ellos mataran un corderito y ya, y siguieran la misma vida de siempre, de que vivieran la misma religiosidad de siempre. Dios les manda a decir, si ustedes realmente quieren acercarse a mí, dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. A eso es lo que importa, no que me sacrifiquen un animalito en el templo. Aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Es decir, Dios siempre, hermanos, nos va a perdonar, Dios siempre nos va a restaurar, pero tenemos que venir en arrepentimiento ante Él. Vean el versículo 19. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo bueno de la tierra. Se niegan y se rebelan, entonces serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia. La rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, todos aman el soborno y van detrás de las recompensas. No abogan por el huérfano ni se preocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor de los ejércitos, el poderoso de Israel, me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejia y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus líderes como al principio, a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. La justicia, con justicia Sión será redimida, y con rectitud los que se arrepientan. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y perecerán los que abandonan al Señor. Se avergonzarán de las encinas que ustedes tanto aman. Los jardines que eligieron les serán una afrenta, como una encina con hojas marchitas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán los dos juntos y no habrá quien los apague. Wow, ¿verdad? Qué profecía más fuerte.
pero esta profecía sirve como para resumir toda esta historia de lo que el pueblo estaba viviendo. El pueblo estaba en una religiosidad, el pueblo estaba con un corazón duro, y ellos no estaban atendiendo las palabras de Dios dadas por medio del profeta Isaías. Entonces el profeta le dice, vean, si ustedes siguen así, ustedes van a perder la tierra. El Señor los va a perdonar, el Señor los va a restaurar, sí, a los que se acerquen en arrepentimiento a Él. ¿Ok? Entonces vean que es una palabra muy fuerte, pero que sigue siendo para todos nosotros muy, muy significativa. Quisiera leer, aprovechando aquí otras partes de Isaías. Vean, por ejemplo, aquí el capítulo 3. eh, Vean aquí, por ejemplo, el título, Juicio sobre Jerusalén y Judá, ¿verdad? Ahí viene todo esta profecía sobre el mismo tema, el juicio que se vendrá sobre Jerusalén y Judá. Eh, Vamos a leer en el capítulo 7. Bueno, un toquecito aquí para atrás, acá, el capítulo 7. Vean el titulito lo que dice, la señal de Emanuel. Entonces, esto es un poquito la historia que les conté hace un rato, de que el pueblo estaba siendo amenazado, de que iba a ser eh, invadido, y entonces Dios les manda una señal. Vamos a leer este capítulo 7, una parte. Dice, Acaz, que era el rey, ¿verdad? Hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá en el tiempo de Resín, rey de Arán, y de Pecap, hijo de Remalías, rey de Israel. Subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. ¿Ok? Entonces, esos otros reyes fueron a atacar Jerusalén, pero no pudieron conquistarla. Versículo 2. En el palacio de David se recibió la noticia de que Aram se había aliado con Efraín, es decir, se habían aliado con la gente del reino del norte. Entonces se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Entonces, ojo, ¿ah? Como ellos escucharon que querían invadirlos, ellos se estremecieron, se pusieron muy preocupados. Versículo 3. El Señor dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear Yasub. Este nombre de este hijo, vean lo que aquí en uno toca la nubecita y aquí sale el significado de esa palabra. Sear Yasub significa el remanente volverá. Entonces el Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo, el remanente volverá a encontrarte con Acaz, donde termina el acueducto del estanque superior en el camino que conduce al campo del lavadero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no desfallezca su corazón ante el enojo ardiente de Resín y de Arán, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Aram y Efraín, junto con el hijo de Remalías, han tramado hacerle el mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como el rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor y Dios, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Arán es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín. Pero dentro de 65 años, Efraín será destronado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo, es decir, al rey. Versículo 11. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no voy a pedir nada, no pondré a prueba al Señor. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. Y aquí es donde viene el famoso versículo. El Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y lo llamará Emanuel, que como podemos ver aquí en la nubecita, Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, para entender lo que aquí está pasando, el profeta Isaías es enviado por Dios al rey que está en Jerusalén y le dice, Dios manda decir que ustedes van a ser protegidos. Y Dios manda decir que ustedes, para que estén seguros y se fortalezcan, que ustedes pueden pedir una señal de que eso es así. Pero el rey le contesta, no, no, yo a Dios no le voy a pedir ninguna señal. Entonces le dice el profeta Isaías, bueno, usted no la pidió, pero Dios mismo va a dar una señal, ¿ok? ¿Y cuál es la señal de que Dios va a proteger al pueblo? De que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. ¿Ok? Entonces esa era la señal de la protección de Dios para con ese pueblo. Sigo leyendo versículo 15. Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel, porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Entonces, en esta profecía, básicamente lo que dice es, van a ser un niño y el tiempo que dure ese niño en crecer hasta que sepa distinguir lo bueno de lo malo, cuando eso pase, todos los reyes que tú temes serán destruidos. ¿Ok? Todo eso ya pasó, toda esa historia ya pasó. Y efectivamente esos reinos cayeron en la época en la que Isaías lo anunció. Pero entonces, ¿qué es lo que el Nuevo Testamento hace con este versículo de la historia de Emanuel? Ese versículo es tomado para hacer una comparación de que así como en el Antiguo Testamento, un niño que va a nacer y que le pusieron el nombre Emanuel era señal de que Dios iba a proteger al pueblo, ahora en Jesús ha nacido el verdadero Emanuel, que ya no solamente es para proteger al pueblo de Jerusalén, ahora es para proteger al mundo entero. Ahora el verdadero Emanuel, que es Jesús, Dios con nosotros, es el que trae liberación a todo el mundo, el que trae protección a todo el mundo, el que verdaderamente es nuestra luz. ¿Me explico? Entonces, en el Antiguo Testamento fue una profecía solo para Jerusalén. El Nuevo Testamento agarra la profecía y lo vincula con que esa profecía se cumple en Jesús y que ahora ya no es solo para Jerusalén, es para todas las naciones. ¿Ok? Ven qué bonito. Digamos, cómo entonces podemos ir nosotros al Antiguo Testamento y poder interpretarlo desde Jesús. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como una lectura cristológica, ¿ok? Que es una palabrilla un poquillo así técnica, pero básicamente lo que significa es que nosotros podamos ir al Antiguo Testamento y poder encontrar en este tipo de profecías que también tienen un vínculo con Jesús. Ahora, una advertencia de cuidado. ¿Cuándo es que yo puedo decir con toda tranquilidad de que esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo? Cuando el Nuevo así lo dice, ¿verdad? Pero si el Nuevo no dice nada de ciertas profecías del Antiguo Testamento, entonces de ahí, no podemos nosotros afirmar categóricamente que sí son. Pero esta sí, de esta, en Mateo nos habla de este versículo tan hermoso. Y después ahí, cuando lleguemos a Mateo, yo les voy a recordar que este versículo lo habíamos estudiado en Isaías. ¿Ok? Bueno, veamos otra señal. Aquí en Isaías capítulo 9. Vean en Isaías capítulo 9. Vamos a, voy a leerlo aquí desde el 8. Dice así. Estoy en Isaías capítulo 8, versículo 11.
El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo el Señor de los ejércitos tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Él será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, es decir, el norte y el sur. Una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro al pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor de los ejércitos que habita en el monte Sión. Si alguien les dice, consulten a los médiums y a los espiritistas que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra serán arrojados a una oscuridad total. Vean qué profecía, ¿verdad? Isaías les está diciendo a este pueblo, vean, ustedes se ponen a consultar espiritistas, ustedes se ponen a consultar hechicería, brujería, todo eso es pecado delante de Dios y a causa de eso ustedes van a terminar en tinieblas, van a terminar siendo arrojados en una oscuridad total. Uno termina esa profecía y uno dice, wow, un super juicio es el que viene. Pero inmediatamente después vea lo que dice el siguiente versículo. Recordemos que originalmente los libros no estaban separados en capítulos y versículos, sino que todo esto iba corrido. Entonces, termina esta profecía e inmediatamente vea lo que sigue. A pesar de todo, y por eso es que uno tiene que devolverse. Uno dice, a pesar de todo, ¿qué? Ah, a pesar de esa profecía de que el pueblo va a caer en oscuridad y en juicio. Entonces vea lo que dice el siguiente capítulo. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, en el norte, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Hermanos, ¿de dónde era Jesús? De Galilea. ¿Ok? Nazaret era una aldeíta de Galilea. Entonces aquí el profeta está diciendo, ustedes no van a permanecer para siempre en oscuridad. En Galilea, Galilea será levantada y el pueblo que andaba en oscuridad verá una gran luz. Versículo 3. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegrarán ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre será arrojada al fuego, serán consumidas por las llamas. Es decir, ya no va a haber juicio, ya no va a haber batalla. ¿Por qué? Versículo 6. Y aquí es donde viene esa profecía tan hermosa. Versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, porque se nos ha concedido un hijo y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Ven, ven qué hermoso. Entonces el profeta está diciendo, vean, ustedes pueblos están en tinieblas por su pecado, pero no siempre va a ser así. Una luz va a alumbrar la oscuridad de ese pueblo. ¿Y qué señal hay de esto? Que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Esta profecía también está referenciada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vemos, repito, cómo Isaías tiene todo este contenido de estos versículos que son conocidos como profecías mesiánicas, porque nos hablan de un niño que vendría y la otra nos habla de un niño Emanuel, ¿verdad? Un Dios con nosotros, un Padre fuerte, un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz. Una más antes de salir de Isaías. Vamos a irnos a Isaías em, capítulo acá. Vamos a ver. Bueno, por un tema de tiempo, vamos a Isaías 11, no, no desde el final del 10, pero ahí cualquier cosa ustedes lo pueden consultar. Igual, en el final del capítulo de 10, el profeta Isaías está hablando de que viene un juicio, pero también viene una restauración, ¿verdad? Y entonces cuando comienza el capítulo 11, dice así, del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Algunos se acuerdan, ese nombrecillo en la Biblia era el papá de David, ¿ok? Isaí. Entonces, del tronco de Isaí brotará un retoño. Esa era una forma poética de decir un descendiente de David, ¿ok? Eso es lo que significa la frase, un descendiente de David. Por eso es que a Jesús, en el Nuevo Testamento, la gente le gritaba, Jesús, hijo de David, porque en Isaías comenzó esta profecía de que iba a venir un retoño de Isaí, ¿ok? Es decir, un descendiente de David. Entonces dice la profecía, del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados. Opa, un segundito. Sino que juzgará con justicia a los necesitados y hará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. Juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque se llenará la tierra con el conocimiento del Señor, así como las aguas cubren los mares. Que esa es una canción muy linda que también la cantamos, ¿verdad? Como el mar cubre la tierra, ¿verdad? Se llenarán del conocimiento del Señor. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como bandera de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose.
en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, en Patrus, Cus, Elán, Sinar, Yamán y en las islas del Mediterráneo. Em, esta, esta profecía, bueno, que ahí continúa, la profecía del remanente, ahí ustedes la pueden terminar, es usada también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Toda esta parte de que el Espíritu del Señor reposará sobre él, de que él no juzgará según las apariencias, de que él herirá a la tierra, pero con su boca, con sus palabras, y que el lobo y el cordero pastarán juntos, ¿verdad? Ya ahí incluso nos habla una profecía de la manifestación final del reino de Dios. Cuando el reino de Dios ya sea consumado, ya no va a haber violencia, ya no va a haber ni entre los animales. Por eso es que dice el cabrito y el león y el lobo y el cordero, ya no va a haber violencia ni aún en los animales. Entonces, esta profecía, la profecía del remanente de Isaí o la raíz de Isaí, también es una profecía que en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a Jesús. Y todo esto, hermanos, está en Isaías, un librazo. Por eso le dediqué hoy tanto tiempo, porque realmente sí, sí es muy importante de que en el Antiguo Testamento puedan ustedes sacar un buen tiempo para estudiar este libro de Isaías. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con los otros profetas. El tiempo nos gana. Ok. Hablemos del profeta Miqueas. Miqueas estuvo en la misma época de Isaías, ¿ok? Él estuvo en la misma época de Isaías y también Miqueas compartió la misma época con los profetas Oseas y Amós, solo que Oseas y Amós eran del reino del norte. Entonces, en esa época, por así decirlo, hubo cuatro profetas, digamos, simultáneos, dos al norte y dos al sur. Los dos del norte, Oseas y Amós, los dos del sur, Isaías y Miqueas. ¿Ok? Entonces el mensaje es muy similar a lo que conocemos en todos esos otros libros que ya hemos analizado. En Miqueas se enfatiza un llamado a las autoridades, es decir, a la gente, a los reyes, a los sacerdotes, a la gente más adinerada, tanto del reino del norte como del reino del sur. ¿Por qué? Porque, como yo les decía la semana pasada, ellos habían prosperado mucho a causa de las cosechas, de los cultivos. Como lo vimos la semana pasada, ellos adoraban a Baal y entonces ellos creían que toda esa prosperidad que tenían era producto de Baal. Y entonces Miqueas les hace un llamado a ellos de que esas riquezas son nada y esas riquezas se van a perder si ellos no vuelven sus ojos para practicar la justicia. Por eso es que a nivel teológico, es decir, del estudio de la palabra, ¿qué podemos aprender de Miqueas? Que Miqueas es un profeta que denuncia la avaricia económica. ¿Qué significa la palabra avaricia? La gente que siempre quiere más, más, más. La gente que no está contenta con lo que tiene, sino que es avara, avaricia. Eso es lo que significa. Y Miqueas entonces da un mensaje profético de decir, ustedes toda esa prosperidad que buscan y toda esa prosperidad que quieren, esos más bien ustedes los está llevando al pecado y ustedes están oprimiendo a los pobres. Entonces, en este libro nosotros encontramos una denuncia profética eh, ante esa religiosidad que el pueblo tenía y lo fácil que ellos caían en la idolatría. Para una pequeña muestra, ¿verdad? Del libro de Miqueas, vamos a ir a leer Miqueas capítulo 3, ¿ok? Vamos a leer Miqueas capítulo 3. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ok.
vean el título de cómo comienza, por ejemplo, este capítulo, Miqueas capítulo 3, el castigo a los gobernantes corruptos. Lo que este pueblo se había convertido a causa de la prosperidad que tenían, se habían vuelto corruptos. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice aquí Miqueas. Entonces dije, Miqueas, ¿verdad? Escuchen, príncipes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes conocer el derecho, es decir, hacer justicia? Ustedes odian el bien y aman el mal. Es decir, están así, están al revés, ¿eh? Odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de sus huesos. Es decir, ustedes le sacan las riquezas al pueblo, ¿ok? Por eso ellos eran corruptos. Versículo 3: ustedes se comen la carne de mi pueblo y le arrancan la piel y rompen sus huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el caldero. Entonces pedirán auxilio al Señor, pero Él no responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que desvían a mi pueblo. Con el estómago lleno, invitan a la paz. Con el vientre vacío, declaran la guerra. ¿Saben lo que significa esa frase, mis hermanos? Que esta gente no cambiaba su forma de vivir porque ellos tenían sus propios profetas. Entonces estaba Isaías, estaba Miqueas, estaba Amós, estaba Oseas, que sí eran profetas del verdadero Dios, pero la gente no les hacía caso. ¿Por qué? Porque ellos tenían a otros profetas que le hablaban lo que ellos querían escuchar. Entonces, sí, mira, Miqueas dice que nosotros amamos lo malo y que odiamos lo bueno. Y entonces el profeta de ellos le decía, no, 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 no les hagas caso. Y les decían lo que ellos querían escuchar. Por eso es que aquí el profeta les dice, esos profetas desvían a mi pueblo con el estómago lleno, invitan a la paz. ¿Qué significa esa frase? Mientras ustedes le den, el profeta solo paz te va a decir. Ah, bueno, pero si está con el vientre vacío, entonces ahí sí te declaran la guerra. ¿Ok? Entonces eran profetas que se sobornaban. Y si usted me daba, entonces yo te doy palabras buenas. Cualquier parecido con la realidad, usted puede sacar sus propias conclusiones. ¿Ok? Versículo 6. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin adivinaciones. El sol se ocultará de esos profetas, el día se les volverá tiniebla. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, cubrirán sus rostros, pues no habrá respuesta de Dios. Y entonces vea lo que dice Miqueas, versículo 8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza. Entonces, vean Miquea lo que está diciendo. Esos falsos se van a quedar sin ningún tipo de palabra. En cambio, yo estoy lleno del poder, del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Escuchen esto ustedes, príncipes de la casa de Jacob y autoridades del pueblo de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con maldad. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. ¿Ok? Lo que ya hablamos. Para colmo, buscan apoyo en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrán sobre nosotros ningún mal. ¿Verdad? Entonces, Miquel les reprocha diciendo, vean, ustedes están totalmente desviados y ustedes tras de todo siguen diciendo que tranquilos, que no les va a pasar nada porque Dios está entre nosotros. Versículo 12. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión era la palabra que ellos usaban para referirse a Jerusalén, al monte donde estaba el templo de Jerusalén. Así, por eso le decían Sión. Pues por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas
y el monte del templo se volverá un matorral. Entonces vean, Miqueas una vez más les dice, vean, si ustedes siguen así, toda la tierra va a quedar como si fuera, diría mi abuelo, un breñón, ¿ok? Para entendernos así un buen tico, un breñón, un matorral. Bueno, ese es el mensaje de el profeta Miqueas. Fuerte mensaje también. Vamos a seguir porque el tiempo nos gana, mis hermanos. Otros profetas del sur. Eh, Estos profetas, profeta Nahum, profeta Sofonías, profeta Habacuc y el profeta Jeremías, ellos qué tenían en común? Que después de Isaías, después de Miqueas, ellos siguieron profetizando y el pueblo no cambiaba, el pueblo no cambiaba. Y al cuarto de ellos, el que está ahí, Jeremías, a él le tocó presenciar, y también a Habacuc, le tocó presenciar cuando Babilonia llegó a invadirlos y a conquistarlos. Todo lo que Isaías había dicho, lo que Miqueas había dicho, lo que Nahum había dicho, lo que Sofonías había dicho, ya Habacuc y Jeremías lo vieron. Ya ellos vieron cuando el enemigo vino y los dejó sin tierra. Entonces veamos un poquito de Nahum. En el caso de Nahum, es un profeta que profetiza en contra del imperio asirio, es decir, los que estaban en el norte. ¿Por qué contra el imperio asirio? Porque Nínive, ¿se acuerdan ustedes de Nínive? Lo vimos hace una semana. Nínive había sido aquella ciudad a la que el profeta Jonás había ido y que Nínive se había arrepentido. Pero un siglo después, otra vez Nínive era lleno de violencia. Y entonces, con la misma violencia, Nínive iba a ser ahora destruido. Y eso pasó. Eso pasó en el año 612 antes de Cristo, cuando Babilonia, el ejército de Babilonia, conquistó la ciudad de Nínive y con eso Asiria perdió su dominio. Em, ¿Qué aprendemos de esta profecía? Que donde hay violencia, mis hermanos, iban a sufrir ellos también violencia. Eh, Esto se parece mucho con el dicho aquel que dice, ¿verdad? El que a hierro mata, a hierro muere. Y nos tiene que hacer a nosotros reflexionar mucho sobre, sobre cómo nosotros nos vemos todos los días en las noticias, ¿verdad? Todo lo que está pasando con la guerra entre los carteles, las guerras entre las bandas. eh, Toda esa violencia, mis hermanos, en algún momento va a ser atacada con más violencia. Y, y nosotros estamos llamados, así como estos profetas, a anunciar el arrepentimiento, que la gente se pueda arrepentir, que la gente pueda volver sus ojos a Dios y luchar por un cambio en la vida, por su salvación. Ese es el mensaje del profeta Nahum. Voy a leer rápidamente un pasaje de Nahum, solo para que tengamos una referencia de la profecía de este libro, que como ya dije, es un libro dirigido hacia la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio, y los asirios fueron conquistados por los babilonios. Entonces, un pueblo que era sumamente violento, los asirios en Nínive, fueron conquistados por otro más violento, los babilonios. Ok, entonces vean lo que dice Nahum capítulo 3. Ay de la ciudad sedienta de sangre. Ok, esa frase lo que significa es llena de violencia, ¿verdad? Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, llena de rapiña, aferrada a la presa. Se oye el casquillo de los látigos,
El estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas. O sea, el profeta diciéndoles, vean, ya se oye los que vienen en contra de ustedes. Son muchos los muertos amontonados, los cadáveres por doquier, con los que todos tropiezan. Todo lo que el deseo desenfrenado de una prostituta, seductora, maestra en hechicerías, esclavizó naciones con su prostitución y pueblos con su brujería. Recordemos que aquí cuando habla de prostitución se refiere a la idolatría, ¿ok? De que ellos seducían a los pueblos a ser idólatras. Aquí estoy contra ti, afirma el Señor de los ejércitos. Te levantaré la falda hasta la cara para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubran tus vergüenzas. Arrojaré sobre ti inmundicias, te trataré con desprecio y haré de ti un espectáculo. Todos los que te vean huirán de ti y dirán, Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? ¿Dónde hallaré quien la consuele? Bueno, aquí continúa, digamos, por tiempo no lo voy a leer, pero todo el capítulo acá, como les decía, tiene que ver con esta profecía de que Nínive, esa ciudad sedienta de sangre, eran muy violentos, iban a caer. Y aquí más adelante habla de que justamente esa destrucción iba a venir desde Babilonia. ¿Ok? Entonces, por un tema de tiempo no lo leo completo, pero ahí les queda la referencia de qué trata el libro de Nahum. Es una profecía en contra de Nínive, la ciudad violenta. ¿Ok? Yo sé que es un poquito rápido, pero es para que nos dé chance de poder acabar hoy lo que teníamos previsto. Ok, hablemos de Sofonías. Eh, de nuevo, el pueblo seguía en idolatría. El pueblo seguía en idolatría con estas imágenes que vimos la semana pasada. Y, y entonces las profecías que encontramos acá en el libro de Sofonías son en contra de todas esas prácticas idolátricas que en el reino del sur habían sido introducidas por el rey Manasés. ¿Ok? Este rey había desviado al pueblo lejos de la voluntad de Dios y como castigo de eso, Judá iba a ser invadida por Babilonia. ¿Qué aprendemos de este libro de Sofonías? El pueblo judío se había dejado seducir por la idolatría, de influencia proveniente de los asirios y de los cananeos. Por ello, el día del Señor vendría para castigo de Jerusalén por manos de los babilonios. Entonces, igual, pueblo que seguía en idolatría, que seguía sin arrepentirse. Y vamos a leer un poquito de Sofonías capítulo 1 para que nos quede una pequeña muestra. Recuerden que yo leo pedacitos como para darles a ustedes una idea de qué tratan estos libros, pero el propósito es que ustedes lleguen ahí, a su ritmo, poco a poco, a ir terminando leyendo todos estos libros. Vean lo que dice Sofonías, que de nuevo es una profecía en contra de un pueblo rebelde. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Vea qué manera de iniciar una profecía, ¿verdad? Arrasaré hombres y animales con las aves del cielo, con los peces del mar y con los ídolos que hacen caer a los malvados. Destruiré a toda la humanidad de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal. ¿Ok? El que vimos la semana pasada. Ellos seguían en la idolatría con Baal y por eso es que ellos iban a ser destruidos. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes idólatras, a los que en las azoteas se postran en adoración ante el ejército del cielo. Esta frase, el ejército del cielo, se refiere a las estrellas, ¿ok? Adoración a las estrellas, a las constelaciones y a todo este rollo.
A los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloc. Este Moloc, mis hermanos, es, al igual que Baal, otro de los principales ídolos que había en el pueblo. Pero lo de Baal era que se le adoraba con ganado, con frutas, con verduras, con el cultivo de la tierra, pero lo de Moloch sí era muy, muy fuerte, porque Moloch incluso lo adoraban quemando niños pequeños en adoración a Moloch. Encendían unas hogueras delante de la imagen de Moloch y sacrificaban a los niños recién nacidos. Era una cosa tenebrosa, una cosa muy fuerte, la adoración que establecían a Moloch. Entonces vean que aquí el Señor igual les manda a decir, ustedes son unos hipócritas, ustedes dicen que adoran al Señor, pero al mismo tiempo a Moloch. Versículo 6: a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Silencio ante el Señor y Dios, porque cercano está el día del Señor. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. En el día del sacrificio del Señor castigaré a los oficiales y a los hijos del rey y a cuantos se visten según sus modas extrañas. En aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral, a los que llenan de violencia y engaño la casa de sus dioses. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, quejidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Todos estos lugares que aquí dicen, esto de la puerta, el umbral, el barrio, todo eso son lugares en Jerusalén que fueron destruidos efectivamente. Giman, habitantes del barrio del mercado, aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como el vino en su sedimento, a los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. ¿Ok? En botín se convertirán sus riquezas, sus casas quedarán en ruinas. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero del vino no beberán. Esta frase es usada en el Nuevo Testamento también. ¿Ok? Quizás alguno de ustedes la ha leído en el Nuevo Testamento. Ya se acerca el gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El clamor del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día de aflicción y angustia, día de ruina y destrucción, día de tinieblas y penumbra, día de nieblas y densa oscuridad, día de trompeta y grito de batalla, contra las ciudades fortificadas, contra las torres altas. Eh, no sigo por un tema de tiempo, ustedes ahí pueden seguir, pero todo esto, mis hermanos, ya pasó. Todo este juicio que he anunciado sucedió cuando Babilonia vino y acabó con Jerusalén. Todo esto ya aconteció, el pueblo no se arrepintió, sino que mantuvieron su idolatría. ¿Qué podemos ir nosotros aprendiendo de todo esto, mis hermanos? Que también nosotros muchas veces pensamos que Dios no va a hacer nada, como esos que decían, Dios no se mete, Dios no va a hacer nada, y, y el Señor está constantemente mandándonos palabras para que corrijamos, para que aprendamos a hacer lo bueno y a apartarnos del mal. Profeta Habacuc, este profeta Habacuc fue contemporáneo con el profeta Jeremías y a ellos les tocó ver cuando eh, en el año 610 Judá primero estaba bajo el dominio de los egipcios. Los egipcios tenían como si Judá fuera una provincia. Y en el año 605 los babilonios toman el control de toda la zona de Judá, ¿ok? En toda esa época. Entonces Habacuc fue un profeta que le tocó estar ahí vivo cuando todo ese juicio que anunció Sofonías, ese día del Señor, día de oscuridad, de juicio, de tinieblas, a Habacuc le tocó verlo, ¿ok? A Habacuc le tocó vivir esa experiencia. Eh, pero Habacuc tenía una duda existencial, por así decirlo.
Su libro es como si fuera un debate entre él como profeta y Dios, porque Habacuc dice, bueno, sí, Señor, nosotros vamos a recibir tu juicio por todos nuestros pecados, pero ¿por qué el juicio viene de parte de una nación que es más mala que nosotros? Porque los babilonios son muchos más malos que nosotros. Y el Señor más bien le muestra, sí, justamente eso es parte de mi juicio, que una nación más injusta sea un instrumento de parte de Dios para que ustedes sean castigados. ¿Ok? Entonces voy a leer unos versículos de Habacuc para que ustedes también ahí tengan la referencia de este libro de Habacuc, capítulo 1. Y Habacuc, capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Ven que la profecía está escrita así como en un debate, en pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho, muchas veces. Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. Aquí viene la respuesta del Señor. Miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días una obra que si se la contara no la creerían. Estoy incitando a los babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y promueve su propia honra. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos, vuelan como águilas que se lanzan dispuestas a devorar. Todos vienen para hacer violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen rampas y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un dios. Entonces, también, ¿verdad? Vemos aquí como el profeta le dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo eso? Y el Señor le dice, sí, justamente yo traigo a estos babilonios que hacen de su fuerza un Dios. Y aquí siguen las preguntas. Ustedes ahí pueden este, terminar ahí después de leer este libro. Vienen las preguntas de Habacuc y las respuestas que el propio Habacuc dice, estas son las respuestas de Dios. Y en resumen es que justamente muchas veces Dios usa a ese que uno podría pensar como más malo que yo, pero es parte del juicio para esas naciones injustas. Y todo esto ya pasó, repito, mis hermanos, todo esto ya pasó, porque hay veces que se sacan de contexto estos versículos y los usan para decir que aquí se está hablando de la guerra de Rusia y la guerra de Ucrania y no, todas estas cosas ya pasaron. Ok, para finalizar, profeta Jeremías, profeta que, como les digo, de forma un poco humorística, muchos estudiosos le llaman al profeta Jeremías el profeta llorón, porque al profeta Jeremías es al que se le atribuye el libro de las lamentaciones. ¿Ok? Si ustedes buscan inmediatamente ahí después del libro del profeta Jeremías, hay un libro que dice lamentaciones, que como lo indica la palabra, son canciones, son salmos, él llorando de sufrimiento, de tristeza por la destrucción que vino en contra de Jerusalén. Entonces a Jeremías le correspondió predicar arrepentimiento para que el pueblo y sus líderes dejaran de practicar la idolatría, el abuso social permitido por el rey Manasés
Este libro se ubica en la época donde se dio la derrota del imperio asirio por parte de los babilonios en la batalla de Nínive del año 612. Esa que anunció Nahum, ¿ok? La que anunció Nahum aquí arriba, a Jeremías le tocó esa época también. Y también a Jeremías le tocó estar cuando los babilonios derrotaron a los egipcios en el 605, lo que se conoce como la batalla de Carquemis. Jeremías fue testigo de cuando los babilonios conquistaron Judá en el año 597 a.C. Y luego, 10 años después, cuando destruyeron por medio del fuego, ellos incendiaron y destruyeron el templo de Jerusalén en el 587. ¿Se acuerdan hace un rato que leíamos Sofonías? Que Sofonías decía, viene el día terrible del Señor, viene el día grande del Señor, será un día pasado por fuego. Literalmente la profecía se cumplió porque el templo y la ciudad de Jerusalén fueron quemadas por los babilonios en el año 587. Pero de Jeremías también aprendemos, y es uno de los principales temas que viene en este libro, es que también Jeremías anuncia que iba a venir un tiempo de restauración, pero que esa restauración tenía que ser una restauración espiritual, porque Dios iba a establecer un nuevo pacto. Y ahorita lo vamos a ver en Jeremías 31:31. Dice que ese nuevo pacto va a ser superior al pacto que Dios le entregó a los judíos en Sinaí por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque ese primer pacto era un pacto basado en la ley, pero que ahora en el nuevo pacto iba a ser la ley escrita, ya no en una piedra, sino la ley escrita en nuestros corazones. ¿Ok? Eh, Ese nuevo pacto fue el que Jesús instituyó en la cruz. Ese nuevo pacto es el que nosotros recordamos cada domingo que partimos el pan, que tomamos de la copa. Estamos recordando el nuevo pacto para el perdón de los pecados y la salvación de las naciones. Desde Jeremías eso fue anunciado y ahorita lo vamos a leer. Entonces, ya para finalizar, vamos a leer unos pasajes de Jeremías. Vamos por acá. Jeremías, también es un libro muy bueno que ustedes ahí poco a poco pueden ir leyendo. Jeremías le tocó comenzar su profecía siendo un jovencito. Él era bien jovencito cuando comenzó su profecía. Dice así, vamos a leer este pedacito de Jeremías capítulo 7. Esta es la palabra que vino Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada del templo del Señor y desde allí proclama este mensaje. En esta parte el templo todavía no había sido destruido. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus acciones, y yo los dejaré vivir en este lugar. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si realmente corrigen su conducta y sus acciones, si realmente practican la justicia los unos con los otros, si no priman al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que vi a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, ay, estamos a salvo, para después seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel.
Mientras hacían estas cosas, afirma el Señor, yo les hablé una y otra vez, pero no me escucharon. Los llamé, pero no me respondieron. Por lo tanto, lo mismo que hice en Silo, es decir, en el reino del norte, haré con esta casa, en el reino del sur, que lleva mi nombre y en la que ustedes confían. Y con el lugar que di a ustedes y a sus antepasados, los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos y a toda la descendencia de Efraín. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecérselas a la reina del cielo, que era otro de los ídolos que adoraban. Y aquí el Jeremías está diciendo, si esta gente mantiene esto, yo no intercedas por ellos porque yo no los voy a perdonar. Además, para ofenderme, derraman ofrendas líquidas a otros dioses. Pero es a mí al que ofenden, afirma el Señor. No se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Por eso, así dice el Señor y Dios, descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra. Entonces arderá mi enojo y no se apagará. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije ni ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí ordené fue lo siguiente: obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo ordené, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, les he enviado día tras día y sin descanso a mis siervos los profetas. Con todo, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Tú les dirás todas estas cosas, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Entonces dirás, esta es la nación que no ha obedecido la voz del Señor su Dios, ni ha aceptado su corrección. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. Córtate la cabellera y tírala. Eleva tu lamento en las lomas desoladas, porque el Señor ha rechazado y abandonado a la generación que provocó su ira. ¿Ok? Tremenda profecía también. Y todo esto ya pasó, mis hermanos. Y para nosotros todo esto es una lección eh, eh, para nosotros también arrepentirnos y saber. Como nosotros lo hemos dicho muchas veces, ya nosotros, quizás la gran mayoría de nosotros no tiene la tentación del pecado de la idolatría de una imagen, pero hay otro tipo de pecado de idolatría que nos causan tentación. Vean, vean Eh, el capítulo 31, voy a brincar bastantes capítulos. El capítulo 31 de Jeremías eh, nos habla de esta restauración del pueblo. Dice Jeremías 31, un segundito por acá. En aquel tiempo afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. Em, Versículo 3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad, oh virginal Israel. Te edificaré de nuevo, sí, serás reedificada. Este es el mensaje, como les digo, de restauración. A ese pueblo que hace un rato nos dijo que va a ser totalmente destruido, luego viene este mensaje de que será reedificado. De nuevo tomarás panderos y saldrás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria y quienes los planten gozarán de sus frutos.
Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín: vengan, subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Así dice el Señor: canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por lo mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas y clamen: salva, Señor, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Yo los traeré del país del norte, Babilonia. Se refiere a Babilonia. Los reuniré de los confines de la tierra, volverá una gran multitud. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, embarazadas y parturientas. Entre llantos vendrán y entre consuelo los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa que él. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión, disfrutarán de las bondades del Señor. El trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas, las vacas, serán como un jardín bien regado y no volverán a desfallecer. Entonces las jóvenes danzarán con alegría y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Así dice el Señor. Se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Así dice el Señor: reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Por cierto, he escuchado el lamento de Efraín. Me has azotado como a un ternero sin domar y he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado, porque tú, Señor, eres mi Dios. Yo me aparté, pero me arrepentí al comprenderlo. Me di golpes de pecho, me sentí avergonzado y humillado, porque cargo con la deshonra de mi juventud. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es el niño de quien me deleito? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él, pero por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste, fíjate bien en el sendero, vuelve, virginal Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra, la mujer regresará a su esposo. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Cuando yo los haga volver del cautiverio, en la tierra de Judá y en las ciudades volverá a decirse: que el Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. Allí habitarán juntos Judá y todas sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaño. Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados. En este momento me desperté y abrí los ojos. Había tenido un sueño agradable. Vienen días, afirma el Señor, en que sembraré en Israel y en Judá la simiente de hombres y de animales. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse: los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. Al contrario, al que coma las uvas agrias le dolerán los dientes, es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, y a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad
y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Ok? Entonces, bueno, vean lo lindo de estos profetas, que ya, y si uno lee solo los capítulos de juicio y condenación, uno dice, wow, qué tremendo, aquí no queda nadie. No, no queda nadie. Esa frase que decía de las uvas agrias y que me duele el estómago, justamente era una frase que ellos usaban para decir, otro se comió unas uvas y a mí me duele el estómago. Era una frase que ellos usaban para decir, otro cometió el pecado y yo sufro las consecuencias, pero el Señor les dice, no, no es así. El que muere es porque ha pecado, pero yo los perdonaré, yo los restauraré, yo estableceré un nuevo pacto, afirma el Señor. Les perdonaré su pecado y nunca más me acordaré de ellos. Entonces vemos todas estas profecías también llenas de la esperanza, llenas de la bondad de Dios, llenas de cómo el Señor tiene misericordia sobre su pueblo. Entonces, cuando uno ve este tipo de palabras, mis hermanos, de los profetas, yo siempre doy el mismo consejo. Las palabras de juicio, tómenlas como lo que son, advertencias. ¿Ok? Y las palabras de restauración, tómenlas como lo que son, promesas. ¿Ok? Palabras de juicio, advertencias. Palabras de restauración, promesas. Y yo me quedo con las promesas, mis hermanos, con las promesas del Señor, de que Él nos perdonará, de que Él nos restaurará, de que Él nos va a levantar con la diestra de su justicia. Así es que este es el mensaje de estos profetas, profetas que anunciaron ese juicio ya sucedió en el Antiguo Testamento, eh, pero ahora nosotros nos toca aprender de todo esto para nuestra propia edificación. Yo había calculado que íbamos a lograr ver todo en 4 sesiones, pero claramente no. O sea, esta parte de los profetas tiene mucho material. Entonces vamos a tener una quinta sesión la próxima semana que va a ser para ver todo lo que hemos anunciado desde los profetas antes de los juicios y este Jeremías que estuvo en el momento del juicio. La última sesión vamos a ver los profetas que estuvieron durante el exilio en Babilonia y luego los profetas cuando el pueblo salió después del exilio. Y ya con eso terminaríamos el Antiguo Testamento. Eso lo veríamos la otra semana. Así es que este módulo pues va a tener una clase adicional, mejor para ver así con un poquito más de detalle. ¿De acuerdo? De mi parte.